Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero de viaje, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es viernes 24 de junio. Hoy es día de preparación. En el día de hoy repasaremos lo estudiado durante la semana y algunas citas importantes que hacemos bien en saber. Así que donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, en este día de preparación, por favor, tome una actitud de oración y acompáñenos a hablar con Dios. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de llegar al final del folleto de escuela sabática de este trimestre y llegar al final de la semana de estudio. Alabamos tu nombre por tu compañía y tu dirección. Continúa con nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en las últimas semanas hemos estado abordando detenidamente la vida de José. Y hay una declaración de Ellen White registrada en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 216 y 217, que dice lo siguiente: la vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia lo que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios al ocasionar el mismo acontecimiento que trataron de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y los dirigentes judíos estaban celosos de Cristo y temieron que desviara de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegase a ser rey, pero así provocaron ese mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. Sin embargo, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiese controlado los acontecimientos para su propia gloria y para bien de los hombres. Eso es correcto, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado. Y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Debo añadir también que la paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente Pastor Lizardo y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos representa la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos. ¿Y qué decir de su perdón que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a él, confesando sus pecados y buscando la absolución? Interesante paralelismo, pastor, entre lo que fue la vida de José y la vida de Jesús. ¿Cuántas similitudes encontramos en estas dos historias? Esta semana, pastor Denis, uno de los estudios que abordamos hablaba de la forma como Jacob
llega hasta José. Mirábamos ese día que Jacob tuvo que dejar su tierra en Canaán para irse a Egipto, una tierra extranjera, pero él se fue lleno de esperanza, lleno de gozo, porque allí estaba su hijo José. Y no obstante eso, también en aquel lugar tenía la seguridad de que ya no pasaría hambre ni preocuparse por la hambruna que había en esos días. Algo más que destacamos en este estudio fue que el mismo Dios que llamó a Abraham a salir de su tierra hizo lo mismo con Jacob. Lo llamó a salir de la tierra de Canaán para ir a Egipto. Y las mismas palabras tranquilizadoras que Dios usó con Abraham, también la usa con Jacob. Y estas palabras fueron: no temas, porque yo estaré contigo. Esto lo estuvimos mirando, pastor, en el estudio de esta semana. Esa lección fue maravillosa, ese encuentro especial. También vimos durante la semana, Jacob se asienta en Egipto. Allí lo recibe José, ¿verdad? Y le presenta a 5 de sus hermanos. Vimos en esa lección al faraón. En esa lección aprendimos el trato hacia los demás como un real sacerdocio que somos, una nación santa. Nos portamos nosotros con santidad frente a las personas que tal vez en algún momento no nos hicieron bien. ¿Mostramos a Cristo? Es una buena pregunta en esta lección. Así es, pastor. Cuántas cosas bonitas aprendimos en este estudio. Otro estudio que abordamos esta semana fue uno titulado Jacob bendice a los hijos de José. Ese día mirábamos que los 2 hijos de José, Manasés y Efraín, fueron los únicos nietos que bendijo Jacob. Por lo tanto, fueron elevados de la condición de nietos a la condición de hijos. Y él bendice a estos muchachos como un testimonio personal sobre la fidelidad de Dios hacia ellos. Con esta bendición, lo que Jacob está diciendo: el mismo Dios que me ha dirigido en el pasado va a cumplir su promesa con ustedes también en el futuro. Esto también lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Bueno, en esa lección que usted menciona, pastor, ahí estuvo bendiciendo a los hijos de José, pero hubo otra lección durante la semana donde Jacob bendice a sus hijos. En esa lección, Jacob profetizó mientras le decía a sus hijos las bendiciones que recibirían, pero también profetizó el futuro, incluyendo allí la venida del Mesías. Así es, pastor. Y por último, estuvimos estudiando una poderosa lección titulada La esperanza de la tierra prometida. Ese día mirábamos que la Canaán terrenal es un símbolo, un precursor de la esperanza suprema de salvación, de restauración, de una nueva Jerusalén en un cielo nuevo y una tierra nueva. La esperanza máxima de todo aquel que cree en Cristo y espera su pronto regreso, y sobre todo, una esperanza garantizada por el sacrificio de Cristo Jesús a favor de toda raza caída. Todo esto, pastor, también lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. En esa lección, pastor Lizardo, que usted cuenta allí de la esperanza de la tierra prometida, cómo termina Génesis, ¿verdad que sí? Como bien se decía que es con esperanza, no podemos eludir la forma en que sus hermanos, los hermanos de José, se comportaron después de la muerte de su padre. Dudaron del perdón de José, de su hermano. Y ya veníamos diciendo que José es un trasunto de la persona de Cristo. Asimismo, hay creyentes hoy en día, pastor Lizardo y amigos oyentes, que dudan en circunstancias del perdón que ya han recibido de parte de Dios. Pasan por un momento de crisis y dudan de la presencia del Salvador. Asimismo, los hermanos de José dudaron de su perdón, pensaron que no era genuino, que era basado en las circunstancias. Amigos oyentes, si estamos hablando para alguien que ha dudado de que Dios le ha perdonado, si usted habló con Dios y se apartó, cuente con su perdón. No se deje engañar del enemigo. Usted ha sido perdonado. El cielo no va a estar lleno de personas que no cometieron errores. No. Estará lleno de pecadores arrepentidos, que vinieron a Cristo, se apartaron de su pecado y continuaron con Él. Cuente con el perdón de Dios si ya usted se acercó. Y Él perdona y olvida. Olvida de que no va a tomar eso en cuenta más. Los que a veces vivimos recordando ese pecado o esa falta somos nosotros.
como ocurrió con los hermanos de José, que las circunstancias lo llevaron a pensar de que volverían a traer el mal que ellos habían cometido. Si hay alguien en esta hora que está pensando así, en el nombre de Jesús le digo, reciba el perdón, libérese y continúe camino a la tierra prometida. Si usted lo acepta, escriba ahora en la caja de comentarios, yo me siento perdonado, yo me siento perdonado. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a lo que fue el resumen de esta lección número 13 titulada Israel en Egipto. Recordamos el texto base para esta semana lo encontramos en Génesis capítulo 47, verso 27, que dice: Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se multiplicaron en gran manera. Este fue el texto para memorizar de esta lección número 13. Al cierre de este resumen te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por bendecirnos con tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el día final, avanzar hacia adelante de las manos de Jesús, para que muy pronto, Señor, todos juntos podamos morar contigo en la Canaán celestial. Gracias, oh Señor, por fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesús.